Mario Méndez. Hoy vamos a leer el capítulo número 2, que se llama Orf y el caballero violinista. Orf, el enorme dragón vegetariano, había dejado ya hacía mucho tiempo la cueva donde había dormido cerca de 100 años y se paseaba por las distintas comarcas buscando campos de tréboles, su comida predilecta. En su largo viaje había visto muchas aldeas pequeñas y medianas, donde los hombres huían aterrorizados entre su amenazante presencia, o bien se preparaban valientemente para enfrentarlo, cosa que nunca sucedía, pues Orf no tenía intención de pelear con las pequeñas criaturas. En ese tiempo, entre aldea y aldea y entre campo y campo, fue aprendiendo muchas cosas. Supo que los humanos le temían y de tanto oírlos gritar, cosa que siempre irritaba sus delicados oídos, comenzó poco a poco a entenderlos y practicando en la soledad de las montañas, logró con esfuerzo aprender a repetir ese lenguaje con su voz ronca y cavernosa. Lo que más le costaba era contener el aliento de fuego que cada tanto se le escapaba por los orificios de la nariz y lo hacía estornudar. En su peregrinaje, lamentablemente, no había podido encontrar a ningún dragón con quien conversar, y la verdad que era que se sentía bastante solo y un poco aburrido. Una nochecita de primavera, habiendo cenado 2 hectáreas completas de tréboles frescos, Orf se retiró a lo alto de una colina, donde había instalado su refugio, y al llegar volando pesadamente, se sorprendió con el ruido de un hipo entrecortado que salía detrás de una piedra a pocos metros de su guarida. En silencio, Orf asomó su cabeza y vio sentado en el piso a un caballero de armadura que era quien producía los ruidos. El caballero, demasiado distraído como para percibir su presencia, sollozaba débilmente y las lágrimas le caían por el hierro de la armadura, amenazando con oxidarla. Entre hipo e hipo, Orf pudo entender alguna de las entrecortadas palabras del hombre, quien se quejaba de su mala suerte. Conteniendo el aliento quemante, el enorme dragón se le acercó, convencido de que esta era su oportunidad para probar el lenguaje que había aprendido en su viaje. Buenas noches, dijo con su voz estruendosa, procurando sonar lo más amable posible. El caballero levantó la cabeza sobresaltado y a ver la gigantesca figura del ladrón, retrocedió con su espanto y procurando ocultarse aún tras la piedra, se tapó la cabeza con ambas manos. Pero Orf se acercó otro poco y volvió a repetir su saludo. El caballero, aunque temblaba del susto, se atrevió a bajar las manos muy despacio y a levantar la mirada hacia el monstruo, que lo observaba divertido. «Por favor, no me mates», dijo con voz temblorosa. Orf meneó la cabeza dándole a entender que no tenía la menor intención de hacer tal cosa. «¿Qué te sucede?», preguntó el dragón, siempre intentando ser amable. El caballero lo miró con un poco más de confianza. Parecía que el gigantesco animal tenía buenas intenciones. «Me han echado de mi hogar», dijo con tristeza. «Es una larga historia». Orf se sentó sobre sus poderosas patas traseras y con la cabeza a la altura del hombre le pidió que le contara. El caballero, más relajado y satisfecho de tener a alguien a quien narrar sus penas, le refirió su triste historia. Se llamaba Romualdo, y en la aldea de la cual provenía tenía asegurado un futuro resplandeciente. Su padre, su abuelo, el padre de su abuelo y todos sus antepasados habían sido valientes caballeros, diestros, espadachines y mejores jinetes, y se suponía que él tenía que seguir ese camino.
como marcaba la tradición. Pero a Romualdo no le gustaba espadear sin galopar, ni galopar en su caballo llevando la larga lanza de sus antepasados, ni le gustaba el sonido ridiante del clarín de la batalla. A Romualdo, por el contrario, lo que le gustaba era la buena música. Desde chico su sueño había sido ser violinista, y cuando su padre lo mandaba a las clases de esgrima y equitación, él huía hasta la casa de su viejo violinista y ahí se quedaba, tratando de aprender a tocar. Pero, inevitablemente, los servidores de su padre lo encontraban y lo obligaban a hacer los ejercicios militares que le correspondían como futuro caballero. Y así había llegado a la adultez, sin poder aprender a tocar el violín, como siempre había querido, y convirtiéndose en un guerrero muy ineficaz, torpe en la cabalgadura, lento con la espada y con muy mala puntería. Tanto en el último curso de caballería organizado por su familia en el patio del castillo paterno, el pobre Romualdo había sido derrotado en todas y cada una de las competencias, por lo que su padre lo había echado del castillo delante de los ojos de Vininia, la muchacha a quien él amaba. Cuando Romualdo terminó su triste historia, Orff se sentó muy conmovido, giró pesadamente la cabezota y tratando de alegrar al caballero, le pidió que tocara el violín para él. La cara de Romualdo se iluminó con el pedido y al instante sacó de entre sus pocas cosas un viejo violín y comenzó a tocar. Las notas se elevaron en la soledad de la colina y Orff, que como todos los dragones tenía el oído sensible, retrocedió espantado. Romualdo era un músico espantoso y su violín sonaba tan mal que el delicado dragón estuvo a punto de abrir sus alas y salir huyendo a toda velocidad. Pero le pareció que era mejor no agregar otra tristeza y a la ya triste vida del caballero violinista. Está bien, lo interrumpió Orff, procurando no ser muy descortés. Quizás tengas que practicar un poco, ¿no es cierto? El caballero asistió con la cabeza y guardó el violín en su bolsa para tranquilizar al dragón. No me queda más remedio, dijo Romualdo. Viviré de aldea en aldea y de camino en camino tocando mi violín para ganarme el pan. Orff lo miró con los ojos desorbitados. Si realmente el hombrecillo estaba convencido de lo que decía, iba a llevarse la peor de las sorpresas. Con su manera de tocar el violín, lo más probable es que lo corrieran a pedradas y se muriera de hambre. Sin sospechar nada de lo que Orff pensaba, Romualdo dijo que se iba a dormir, y el dragón se quedó despierto a su lado, pensando en qué podía hacer por el violinista. Ya era muy tarde cuando Orff cerró los ojos bajo las estrellas, satisfecho. Las horas que le había quitado al sueño habían valido la pena, pues ya tenía un plan para la mañana. Los furiosos aleteos del dragón levantaban nubes de polvo por el centro de la aldea y las largas llamaradas de su boca calentaban las piedras del único castillo. Aterrorizados, todos los habitantes del lugar se habían refugiado tras las torres del castillo abandonando sus casas y sus animales, tratando de salvar la vida. Los bramidos del dragón, que parecía ser un salido del mismísimo infierno, espantaban a todos, y en el patio del castillo los caballeros que habían participado del último concurso temblaban dentro de sus armaduras. La gente les pedía que salieran a enfrentar a la horrible bestia que los estaba atacando, pero ellos se resistían. Era demasiada la furia del dragón, demasiados su poder y su fuerza. De pronto, alguien gritó desde la torre, haciendo callar al pueblo. ¡Allí! ¡Allí! ¡Miren!
gritaba Virinia, como poseída, señalando hacia el camino por detrás del furibundo dragón. Los aldeanos, los caballeros y el señor del castillo se asomaron a ver. Para su sorpresa, a unos cuantos metros del dragón, se perfilaba la resuelta figura de Romualdo, quien avanzaba en dirección al monstruo, portando en sus manos no una espada ni una lanza, sino su violín. Orf caminó hacia el hombre y se arqueó para lanzarle su terrible fuego, pero el caballero, a toda velocidad, empuñó su instrumento y tocó unas notas. El dragón retrocedió. Parecía espantado, y en verdad, aunque estaba actuando, la actuación no le costaba gran cosa, porque el violín de Romualdo era algo que no podía aguantar. Una vez más, amagó con atacar al caballero violinista, y éste tocó su violín con mucha fuerza. Orf fingió un grito de dolor. Desplegó sus alas y se elevó en el aire, listo para oír, oyendo los gritos de los hombres y mujeres que aclamaban a Romualdo, el héroe que regresaba para salvarlos. Antes de emprender su vuelo, el dragón se mantuvo un instante suspendido en el aire, como esperando. Con mucho disimulo, Romualdo levantó la vista y le sonrió. Orf guiñó uno de sus enormes ojos y se fue lentamente satisfecho y feliz. No era poco lo que le había logrado ese día. Había ganado su primer amigo, y por una vez los estridentes gritos de los hombres le sonaron bien.